El libro del Éxodo es una narración fundamental que relata la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento trascendental que forjó su identidad y su relación con Dios. El libro es una compilación de diversos textos y tradiciones, con una estructura temática dividida en bloques que abarcan la salida de Egipto, la alianza en el Sinaí y la construcción del santuario. El autor, o autores, no pretendían escribir historia en el sentido moderno, sino transmitir el significado de la trayectoria histórica del pueblo y su experiencia de liberación. La opresión en Egipto. El libro comienza con la descripción de la situación de los israelitas en Egipto. Inicialmente, llegaron como un grupo de personas con sueños y esperanzas. Sin embargo, su creciente número y prosperidad los convirtieron en una amenaza para el poder establecido. El faraón, temeroso de su potencial, los sometió a una dura esclavitud. Para controlar su población, el faraón ordenó el infanticidio de los varones hebreos recién nacidos, arrojándolos al Nilo. Este decreto marca un antagonismo entre el proyecto de vida de Dios y el proyecto de muerte del faraón. El nacimiento y la infancia de Moisés. En medio de la opresión, nace Moisés, un niño de la tribu de Leví. Su madre lo esconde durante 3 meses, pero al no poder ocultarlo más, lo coloca en una cesta en el río Nilo. La hija del faraón encuentra al niño y lo adopta, dándole el nombre de Moisés. Moisés crece en la corte egipcia, pero mantiene su conexión con su pueblo. La historia de su infancia ya anticipa su rol como líder y liberador. La vocación de Moisés. Moisés, al crecer, se solidariza con su pueblo y se enfrenta a la opresión. Tras un incidente en el que mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés huye al desierto. Allí, en el monte Horeb, tiene un encuentro con Dios a través de una zarza ardiente. Dios se revela a Moisés como el Dios de sus antepasados y le encomienda la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés duda de su capacidad, pero Dios le asegura su presencia y poder. Dios se presenta a sí mismo como «Yo soy el que soy». Este encuentro es fundamental, pues define a Dios como un ser que se interesa por los oprimidos y que actúa para su liberación. El regreso a Egipto y el enfrentamiento con el faraón. Moisés regresa a Egipto acompañado de su hermano Aarón, quien actuará como su portavoz. Ambos se presentan ante el faraón y le exigen, en nombre de Dios, la liberación del pueblo de Israel. El faraón se niega rotundamente, mostrando su incredulidad ante el poder del Dios de los hebreos. La respuesta del faraón es recrudecer la opresión sobre los israelitas, intensificando su trabajo y privándolos de paja para la fabricación de ladrillos. Este rechazo marca el inicio de una lucha entre el poder opresor del faraón y el poder liberador de Dios. Las 10 plagas de Egipto. Ante la obstinación del faraón, Dios envía una serie de plagas sobre Egipto para demostrar su poder y obligar al faraón a liberar a su pueblo. La primera plaga convierte el agua del Nilo en sangre. Le siguen plagas como la invasión de ranas, mosquitos, moscas. Luego la peste sobre el ganado y la aparición de úlceras. También se enviaron granizos, langostas y oscuridad. Las plagas muestran que el poder de Dios es superior al del faraón y que la opresión no puede prevalecer ante la voluntad divina. Cada plaga es una manifestación del poder de Dios en favor de su pueblo y un juicio contra el sistema opresor de Egipto. Los magos del faraón intentan imitar algunos de los prodigios, pero finalmente reconocen su incapacidad ante el poder divino. La Pascua y la liberación. La 10ª y última plaga es la muerte de los primogénitos de Egipto. Para proteger a los israelitas, Dios instituye la Pascua, una celebración que conmemora la liberación de la esclavitud. Los israelitas deben sacrificar un cordero, rociar su sangre sobre los dinteles de sus puertas y comer la carne asada con hierbas amargas y pan sin levadura. La sangre en las puertas servirá como señal para que el ángel exterminador pase de largo y no entre en sus casas. La Pascua se convierte en un rito anual para recordar la liberación de Egipto y el pacto de Dios con su pueblo. Tras la muerte de los primogénitos, el faraón, finalmente, cede y permite la salida de los israelitas de Egipto.
La partida es apresurada, por lo que no tienen tiempo de preparar pan con levadura. El pueblo sale con sus posesiones y una gran cantidad de ganado. El paso del Mar Rojo. El faraón se arrepiente de haber liberado a los israelitas y los persigue con su ejército. Dios abre milagrosamente el Mar Rojo para que los israelitas puedan cruzar a salvo, y luego cierra las aguas, ahogando al ejército egipcio. Este evento es un símbolo del poder de Dios sobre la naturaleza y su victoria sobre el mal. La liberación no fue solo del pueblo hebreo, sino de otros grupos que también sufrían la opresión egipcia. La travesía por el desierto. Después de la salida de Egipto, los israelitas comienzan una larga travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En el desierto, experimentan la providencia de Dios a través del maná, un alimento que cae del cielo, y las codornices. El maná es un símbolo del sustento divino y un llamado a la confianza en Dios. La travesía por el desierto no es solo un viaje físico, sino también una prueba de la fe y la fidelidad del pueblo. El pueblo se queja de la dureza del desierto y de la falta de agua, poniendo a prueba la paciencia de Moisés y la fidelidad a Dios. Dios da indicaciones sobre cómo recoger el maná diariamente, evitando la acumulación y respetando el día de descanso. En este contexto, se establecen mandatos sobre el justo reparto, el descanso y el recuerdo del actuar de Dios. La alianza en el Sinaí. 3 meses después de la salida de Egipto, los israelitas llegan al monte Sinaí. Dios propone una alianza al pueblo, prometiendo hacerlos su pueblo elegido a cambio de su fidelidad. El pueblo acepta la alianza, comprometiéndose a cumplir los mandamientos de Dios. Dios se revela con gran poder y gloria, creando un ambiente de trascendencia y solemnidad. La alianza es un pacto de amor y fidelidad entre Dios y su pueblo. El Decálogo. Dios entrega a Moisés las tablas de la ley, que contienen el Decálogo, los 10 mandamientos fundamentales de la alianza. Los mandamientos establecen las bases de la relación del pueblo con Dios y con el prójimo. Incluyen la prohibición de tener otros dioses, de hacer imágenes, de tomar el nombre de Dios en vano, de no santificar el sábado y el honor a los padres. También prohíben el asesinato, el adulterio, el robo, el falso testimonio y la codicia. El Decálogo es un código ético y religioso que guía la vida del pueblo de Israel y su relación con Dios. El santuario. Dios ordena a Moisés la construcción de un santuario portátil, un lugar donde Dios habitará en medio de su pueblo. El santuario incluye el Arca de la Alianza, que contiene las tablas de la ley, y que es el lugar donde Dios se encuentra con Moisés. La mesa de los panes de la presencia, donde se colocan los 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel. El candelabro de oro, que ilumina el santuario. El altar del incienso. El altar de los holocaustos. Y el atrio, el espacio alrededor del santuario. El santuario se convierte en el centro de la vida religiosa del pueblo, un lugar de culto y encuentro con Dios. La construcción del santuario es una expresión de la fe y la obediencia del pueblo. La descripción del santuario refleja una organización cultural posterior a los tiempos del desierto. El pecado del becerro de oro. Durante la ausencia de Moisés en el monte, el pueblo se impacienta y pide a Aarón que les haga un dios. Aarón fabrica un becerro de oro y el pueblo lo adora, cayendo en la idolatría y rompiendo la alianza con Dios. Este acto es un pecado grave que provoca la ira de Dios. Moisés, al bajar del monte y ver la infidelidad de su pueblo, rompe las tablas de la ley y destruye el becerro de oro. Los levitas, fieles a Dios, ejecutan a los idólatras. La intercesión de Moisés. Tras el pecado del becerro de oro, Moisés intercede ante Dios en favor de su pueblo. Moisés se ofrece para ser borrado del libro de Dios si el pueblo no es perdonado. Dios perdona al pueblo, mostrando su misericordia, pero castiga a los culpables. La intercesión de Moisés muestra su papel como mediador entre Dios y su pueblo. Renovación de la alianza. Dios ordena a Moisés que prepare nuevas tablas de la ley y renueva la alianza con el pueblo.
Moisés sube de nuevo al monte y Dios se revela a él como un Dios misericordioso y compasivo. Se proclama un nuevo decálogo, que refuerza la relación de Dios con su pueblo. Esta renovación muestra que la misericordia y la fidelidad de Dios prevalecen a pesar de la infidelidad humana. La construcción y consagración del santuario. El pueblo, arrepentido, colabora generosamente en la construcción del santuario, aportando materiales y habilidades. Todo se realiza según las instrucciones de Dios, con gran esmero y dedicación. Moisés dirige la construcción y consagra el santuario y a los sacerdotes. La dedicación del santuario marca el cumplimiento de la voluntad de Dios. La gloria de Dios llena el santuario. Finalmente, la gloria de Dios se posa sobre el santuario, llenándolo de su presencia. Este evento simboliza la morada de Dios en medio de su pueblo y su guía continua durante la travesía por el desierto. La presencia de Dios en el santuario es una señal de su aprobación y su alianza con Israel. La gloria de Dios es también la guía y compañía del pueblo en su camino. Interpretaciones y relecturas. Es importante reconocer que el libro del Éxodo no es una crónica histórica en el sentido moderno. Los relatos han sido transmitidos oralmente y posteriormente puestos por escrito. Los autores del libro, así como los redactores finales del Pentateuco, tenían sus propias intenciones teológicas y pastorales. El libro refleja las relecturas y reinterpretaciones de la historia a la luz de las experiencias del pueblo, especialmente durante el exilio en Babilonia. El énfasis está en la fidelidad de Dios, su poder liberador, su justicia y su misericordia. El Éxodo y su relevancia hoy. El mensaje del Éxodo es relevante para todas las generaciones. La historia de la liberación del pueblo de Israel es un modelo para los pueblos oprimidos que luchan por la libertad y la justicia. El libro del Éxodo invita a confiar en el poder de Dios, a resistir la opresión, a construir comunidades justas y a mantener viva la memoria de la liberación. La ley y los mandamientos siguen siendo una guía para vivir en relación con Dios y con el prójimo. El relato de la travesía por el desierto y las pruebas que enfrentaron los israelitas muestran la necesidad de confianza en Dios y la importancia de la organización y el liderazgo. El libro del Éxodo nos recuerda que Dios siempre está del lado de los oprimidos y que su amor y justicia prevalecen sobre cualquier forma de maldad.